Lectura del libro del Eclesiástico. No confíes en tus riquezas, ni digas, con esto me basta. No sigas tu instinto y tu fuerza, secundando las pasiones de tu corazón. Y no digas, ¿quién puede dominarme? O bien, ¿quién logrará someterme por lo que he hecho? Porque el Señor ciertamente te castigará. No digas, he pecado, ¿y qué me ha pasado? Porque el Señor sabe esperar. Del perdón no te sientas tan seguro, mientras acumulas pecado tras pecado. Y no digas, es grande su compasión, me perdonará mis muchos pecados. Porque Él tiene compasión y cólera, y su ira recae sobre los malvados. No tardes en convertirte al Señor, ni lo dejes de un día para otro, porque de repente la ira del Señor se enciende, y el día del castigo perecerás. No confíes en riquezas injustas, porque de nada te servirán el día de la desgracia. Palabra de Dios. Al salmo nos unimos todos diciendo: Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado al borde de la acequia. Da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. La obra de Dios en nuestras vidas, que nos lleva a experimentar esos grandes regalos de fe, pero también debemos estar muy atentos para hacer bendición y no escándalo, porque la misma palabra nos exhorta. Por eso pongamos mucha atención a este Santo Evangelio. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Y al que escandalice a uno de estos pequeños que creen, mejor le es que le pongan en el cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y que le echen al mar. Y si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Más vale que entres manco en la vida que con las dos manos ir a la ajena al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatela. Más vale que entres cojo en la vida que con los dos pies ser arrojado a la ajena. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Más vale que entres con un solo ojo en el reino de Dios que con los dos ojos. Será arrojado a la ajena, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Pues todos han de ser salados con fuego. Buena es la sal, mas si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros y tened paz unos con otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la luz del Espíritu Santo para poder comprender esta exhortación que el Señor nos hace. De saber la gran responsabilidad que tenemos a través de esta obra de evangelización, que nos lleva a experimentar grandes regalos del amor de Dios. Pero que debemos estar atentos en la oración, en el discernimiento, en ese sentido de conciencia que nos lleva a ver grandes milagros, prodigios del amor de Dios. Estemos muy atentos para siempre tener un corazón limpio, para ayudar y servir a los demás, viendo esas obras maravillosas que Dios hace en la vida de la humanidad. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios,
Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, la palabra nos exhorta a tener mucho cuidado de no hacer escándalo, sino de ayuda y servicio a los demás. Por eso, miremos y revisemos cómo está nuestra vida delante de Dios. Porque la palabra es bien fuerte. Al que escandalice a uno de estos pequeños que creen, mejor le es que le pongan en el cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y que le echen al mar. Y por eso nosotros que somos llamados por el amor de Dios, debemos estar muy atentos, porque hay un enemigo que nos persigue, que no quiere que las cosas se hagan bien. Sí, es el diablo. Y como dice 1 de Pedro 5:8, anda como león rugiente mirando quién devorar. De engañar, de destruir, de confundir. Y por eso la palabra es muy clara. Si tu mano es ocasión de pecado, pues córtatela. Si tu pie es ocasión de pecado, también córtala. Y si tu ojo es ocasión de pecado, pues sácala. Entonces se preguntaría, ¿habían más de un montón de tuertos, de cojos, de mancos? ¿Qué nos quiere decir la misma palabra? Que a la luz del Espíritu Santo podamos dominar nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestra mente. ¿Cómo está nuestro corazón? El Señor mismo nos dice, donde está tu corazón, allí está tu tesoro. Por eso es importante que nuestra mirada siempre esté en Dios y no ser escándalo, piedra de tropiezo, porque eso es gravísimo. Por eso es la gran responsabilidad que tenemos con la vida. El llamado a mí que me hace como ministro, a ustedes como bautizados. Y cuando vengan esos momentos de tentación, ser conscientes cómo el mal nos viene a atacar. Pero pedir la gracia de Dios que nos acompañe para vencer esos momentos de fragilidad y no caer, enlodarnos en el pecado que daña y destruye estos regalos que Dios nos da. Por eso es importante lo que la misma palabra nos dice. Donde podamos nosotros ser esa buena sal. Mas si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros y tened paz unos con otros. Que siempre busquemos el hacer el bien, esa voluntad de Dios, esos proyectos que nos llevan a administrar nuestra vida, de caminar juntos como hermanos, de ser bendición unos a otros, de no caer en egoísmos, en murmuraciones. Cuando haya momentos difíciles, pues aclarar esas confusiones a través del diálogo, pero no dejarnos llevar por esos sentimientos malos, el de buscar protagonismos, así como los apóstoles que se preguntaban cuál de ellos era el más importante. Y el Señor, ¿qué dirá? El que quiera ser el primero, sea el último de todos. Así como Cristo ha sido el servidor de todos. Que pongamos mucha atención a esta palabra, que Dios nos permita ser esa vasija de barro limpia, pura, que se deja moldear, y que podamos ver esos grandes regalos del amor de Dios. Ahora nos unimos a través de la oración para que seamos fieles al llamado que Dios nos hace. Poder tener ese sentido de conciencia, esa responsabilidad, y no dejarnos seducir por el mal que viene a engañar, a robar, a destruir, a desprestigiar al ser humano y llevarlo a la condenación. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos gracias por lo bueno que has sido con nosotros. Has enviado a tu Hijo Jesús, nuestro Salvador, que nos hace ser conscientes de la gran responsabilidad que tenemos en la vida.
ya que hemos tenido y vivido su palabra, que ha sanado nuestras heridas, que nos invita a ser esos buenos administradores, a estar muy atentos a través de la oración, de la palabra, de la Eucaristía, y que podamos ser luz, coherentes, tanto con nuestras emociones, nuestros pensamientos, y se vuelvan acciones de bendición, porque nosotros somos responsables de cuidar el rebaño de Dios, para guiar a ese llamado especial, a administrar los talentos que se nos han dado a la luz del Espíritu Santo y poder ser bendición unos a otros. Cuando vengan esos momentos de tentación, de fragilidad, postrémonos delante de Dios para no dejarnos seducir y caer en el pecado, sino clamar al Señor que nos salva de la muerte y la oscuridad, del engaño del diablo, para vivir en la libertad de los hijos de Dios. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. El llamado y la exhortación que el Señor nos hace, de hacer las cosas bien, de ser responsables en el don que se nos ha dado, de llevar ese tesoro en vasijas de barro, de transmitirlo a través de las palabras del Señor, de vivir nuestra fe que transforma nuestras vidas. Y como lo dice el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos unos por otros, para que podamos llevar con dignidad estos grandes regalos del amor de Dios, de transmitirlos con esa sinceridad, para que juntos veamos grandes bendiciones del amor de Dios para la vida. Bendiciones en el cielo. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.